Vamos a comenzar hablando un poco sobre la escuela tradicional, que por lo menos en México tendía a separar el desarrollo cognitivo del desarrollo emocional de los estudiantes. Es decir, que se creía que un buen desarrollo emocional era reprimir ciertas emociones, es decir, evitarlas a toda costa. Y esto posicionaba al estudiante desde una visión meramente espectadora, donde él no podía ser partícipe de la construcción de su conocimiento, sino únicamente recibía datos y los almacenaba, y aprendía normas y reglas. Algunos ejemplos de esto era estar calladitos, estar sentaditos durante horas, y únicamente jugar en los tiempos que se les permitiera, etc. Es decir, había una separación de la parte emocional para poder desarrollar la parte cognitiva. Afortunadamente, esto fue cambiando con los años. Por ejemplo, Lev Vygotsky argumenta en su teoría del desarrollo y del aprendizaje cognitivo que esto ocurre a través de la interacción social y cultural y que no es un proceso individual en el cual se verán muchos factores involucrados y el más destacado, la motivación. Ahí está, mi motivación. Es decir, que el docente debe de motivar ese aprendizaje colaborativo para que el estudiante se involucre en las actividades conjuntas con sus compañeros y así poder construir nuevos esquemas. Por lo tanto, en esta presentación defendemos la importancia del papel que debe de desempeñar la escuela en la educación integral de los estudiantes, porque es en su formación donde se interactúa con grupos pequeñitos y aprende de normas sociales, a gestionar emociones a través de la experiencia de convivir con otros individuos en edades similares a él o incluso con adultos de entorno inmediato. Actualmente trabajo en telesecundaria, que tiene una característica muy específica en donde un solo maestro imparte todas las asignaturas y esto te da la ventaja de conocer un poco más a cada alumno, desde cómo se va formando los grupos por afinidad y cuáles son las rivalidades que existen por egocentrismo o por liderazgo, entre otros. Y como docente debes de aprender a manejar estas situaciones y ponerlas en pro de tus estrategias didácticas. Benítez Hernández, Victorino Ramírez 2019, en su trabajo sobre las habilidades socioemocionales en la escuela secundaria mexicana, retos e incertidumbres, hacen énfasis a la relación emocional que se da cotidianamente entre maestros, alumnos, padres de familia y comunidad en general, que comparten el espacio de la escuela secundaria y que llega a construir un factor influyente en los alumnos tanto positiva como negativamente. Un ejemplo muy común es cuando un alumno que es el mejor en deportes y por lo general tienden a ser los más inquietos y los más hiperactivos, los comisionas como líder del equipo de fútbol o de la disciplina que más le favorezca y esto lo convierte en tu aliado porque los demás niños o los demás compañeritos que tienen ese fin de destacar en deportes lo siguen por su naturaleza de líder. Y esto se convierte en algo positivo. O los que son buenos en matemáticas se vuelven líderes en esa clase. Como docente aprovechas esto y fomentas el tutoreo, donde le sirve al alumno que está explicando y al que recibe el conocimiento. Pero también debemos prestar atención a los alumnos que son líderes negativos y que guían a sus compañeros hacia actividades que pueden dañar su salud. Lamentablemente en esta parte influye el entorno externo a la escuela y entra en juego la comunidad. A veces estas influencias vienen de los adolescentes que no están en la escuela y los padres permisivos que los dejan salir por las tardes. Con estas amistades fomentan a que esto sea cada vez más común. Barcia Fernández 2014 menciona en su trabajo de investigación sobre acompañar y educar las emociones en educación infantil y dice que esto se hace cada vez más necesario el fomentar las habilidades emocionales afectivas desde la primera etapa de la vida, desarrollando las estrategias, actitudes y competencias que logren fomentar el bienestar, la armonía y el desarrollo integral del niño. Esto lo relaciono con la motivación, que los docentes debemos incentivar en el alumno para que los alumnos se vuelvan esos líderes positivos que todos buscamos, que guíen a sus demás compañeros para generar aprendizaje
que favorezca las competencias y que sea responsable de sí mismo. A manera de conclusión, menciono que la influencia sociocultural es un factor muy importante para el desarrollo del individuo en su etapa escolar. Se dice que la primera escuela comienza desde casa, en donde adquieren valores, creencias y pensamientos transmitidos de una generación a otra. Puede ser determinante para el destino de un alumno y por eso es tan importante la motivación que se le ofrezca para que encuentre por sí mismo las herramientas necesarias para dar solución a las problemáticas de la vida cotidiana a las que se encuentra y que sea capaz de tomar decisiones. Ahora bien, las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, que son el conjunto de recursos, herramientas, programas, redes y medios, sobre todo las redes sociales, que manejan los alumnos, el día de hoy está muy al alcance de sus manos y esto los hace estar sobreinformados, es decir, reciben mucha información y toda la creen real. Y la facilidad con la que tienen acceso precisamente a las redes sociales, a esta etapa inmadura, les hace dar mal uso de ellas. Considero que en la etapa secundaria todavía debe de estar vigilado por un adulto, sobre todo sus padres o tutores, que vigilen lo que están haciendo sus hijos, ya que por medio de ellas se contactan precisamente con los amigos que los papás no permiten que visiten sus hogares por malas influencias o en muchas ocasiones por dar mal uso de ellas. En mi experiencia he visto casos de bullying, sextorsión, incluso casos donde envían los famosos packs, etcétera. Lamentablemente, la escuela se ve involucrada hasta cierto punto, porque toda esta información se la comparten entre los mismos compañeros de la escuela y externos, cayendo en un acoso escolar, en donde nosotros tenemos que influir y decir, el problema que empezó desde casa y fuera de la escuela, pero repercutió en las actividades escolares. Considero que es importante que el alumno siga necesitando de un guía y pueda tomarlo en su mismo entorno, familia, papás, docentes, compañeros, amigos, comunidad en general, etc. Y de ello mucho va a depender que sea la influencia de sus decisiones el día de mañana para bien de él mismo. Gracias.